Relaciones a Asuntos Públicos, por supuesto, en el programa de hoy nos vamos a ocupar de la economía, el dólar que vuela, las declaraciones de los funcionarios. Y lo que llama la atención es que en un momento como este, en el pasado, hubiera aparecido alguien que habría anunciado un plan de estabilización, algo para realmente calmar la plaza, ¿verdad? Mabel, Silvia. Ayer lo que tuvimos fue un presidente que habló menos de 2 minutos y inmediatamente después miles de argentinos se dieron vuelta y compraron dólares, ¿no? O sea, hay una crisis de confianza masiva donde pareciera ser que la conducción económica ha agotado su repertorio de medidas, insiste en lo mismo, y hay como una falta de imaginación, ¿no?, de creatividad que no es poca, ¿no? Hay muchos economistas en la Argentina y en la historia económica reciente hemos tenido muchos planes y muchas, bueno, buenos o malos, nos gusten o no, pero siempre ha habido respuestas. Esta vez no hay respuesta. Ni económica ni política, ese es el problema. Política. No hay ni una respuesta económica ni política, no hay conducción política, es obvio, no la hay, porque realmente hablar 1 minuto y medio es falta de algún, no sé para qué, todavía no se sabe, ¿no?, para qué habló el presidente. Bueno, el presidente habló antes de que abrieran los mercados tratando, me imagino, de llevar algún tipo de señal, pero ahí falló toda la polea de comunicación del gobierno, porque inmediatamente después debería haber hablado tal vez el ministro de Economía diciendo: este es el plan que se le presenta al fondo, estos son los vencimientos que tenemos. O sea, esa laguna informativa, para colmo, se trasladó a quienes, a los minoristas, porque la novedad es que ya no son las grandes compras de dólares, sino las compras del minorista, de los pequeños ahorristas. 1.300.000 el mes pasado. 1 millón. Bueno, ayer el Banco Santander, que es líder en la banca privada, que usualmente vende por día 8 millones de dólares a los minoristas, vendió 32 millones de dólares, lo cual da un indicio. La buena noticia es que no son dólares que se van del sistema, son dólares que por ahora se quedan en el sistema. Bueno, vamos a aprovechar que está con nosotros Bernardo Kosakov, experto en estas cuestiones, para preguntarle, gracias por venir primero de todo, y ¿qué es lo que salió mal? Porque mucha gente está sorprendida porque pensaban que, bueno, mal o bien, el programa del gobierno iba a lograr gradualmente mejorar las cosas, pero esto se ha desbocado, se salió de control. Esto es una devaluación sin plan, ¿no?, como se dice habitualmente. No, ¿por qué? De los últimos meses, que comenzó hacia fin del año pasado, pero básicamente a partir de abril, que ha generado toda esta desconfianza y esta incertidumbre, y obviamente el capitalismo no funciona sin confianza, esto es muy claro en cualquier país del mundo, por más sólido que hay, si las expectativas son negativas, si no hay confianza, no hay con qué contenerlo. Y obviamente lo que ustedes plantean es correcto, y lo que se requiere es un plan de estabilización y tratar de ordenar un sendero para que tengamos una idea de dónde ir adelante. Y cuando se plantea algún programa de estabilización, en donde básicamente ahora el tema central es una crisis cambiaria, fundamentalmente también hay que entender de que todas las medidas de política económica requieren hoy atender una situación compleja y tienen que evaluar sus impactos en términos de qué va a suceder con la generación de riqueza y la producción, y qué va a suceder en términos de revertir los fenómenos de exclusión social. Y para esto no hay mensajes sencillos, es un mundo en el cual hay que acordar, hay problemas distributivos y hay muchas situaciones simultáneas que hay que tratar de resolver. El Banco Central respondió con más de lo mismo, subiendo la tasa al 60%, aumentando los encajes. Y el presidente del Banco Central no habla. El ministro de Hacienda dijo: hay que seguir bajando el déficit fiscal, esa es la única salida. ¿Qué opinas? Bueno, justamente hay que coordinarlo todo. Creo que haber puesto al presidente en ese mensaje breve y exponerlo tan fuerte sin estar acompañado con un mensaje simultáneo del Fondo Monetario y una presentación del programa tal cual Silvia comentaba, esto hubiera generado un clima mejor. Y obviamente el gobierno creo que pecó en términos muy ingenuos
en donde la preocupación que le decían central es que no se conoce el programa financiero, y dijo, no se preocupen, acá tienen y tienen plata además, con lo cual pueden estar tranquilos, la Argentina no tiene ninguna posibilidad de entrar en un default. Pero inmediatamente hay gente que actúa y hay gente que tiene intereses cotidianos y hay gente que esto lo lee en forma distinta, tanto la gente que es de afuera, que de alguna forma lo que quiere es volar a la calidad de lugares en los cuales siente que va a tener menos rentabilidades pero un poquito más de seguridad, y también hay gente que opera, no sé, la gente que compró dólares a futuro, obviamente una expansión de este tipo le genera una ganancia de corto plazo absolutamente espectacular. Bajo mi punto de vista, yo creo que lo más importante es ahora calmar a toda la gente, a toda la población, diciendo de que hay algún punto de partida en el cual podemos salir ordenadamente y que esto requiere gestos y colaboraciones y un esquema que es relativamente difícil, pero entendiendo de que hay algo que es fundamental, que es evitar caer a una crisis muy profunda. La Argentina está borracha de crisis, desde el Rodrigazo, desde 1975 hasta ahora hemos tenido todo tipo de crisis, y en el cual hubo un contrato muy perverso de esta sociedad del cual todos somos corresponsables, porque de todas las crisis salimos, pero no fue porque hubo buenos programas ortodoxos, heterodoxos, en general fueron bastante eclécticos todos, sino porque aceptamos que fuera financiado por los sectores de menores ingresos. Entonces, simultáneamente construimos un proceso de pobreza y de exclusión social, que es mucho más complicado que la pobreza. La pobreza es no tener ingresos, exclusión social es cuando la gente deja de tener capacidades, valores y demás como para incluirse nuevamente en la sociedad. Y obviamente lo bueno del gobierno anterior, que tenía muchísimos desequilibrios, es que llegamos hasta el borde del precipicio y no nos caímos. Lo bueno que sería ahora es justamente tratar de evitar esto. Y esto es un tema central. Claro, porque ese tema es interesante, plantear las crisis como oportunidades para quiénes, porque hay otra gente que justamente en cada crisis hay un tendal del cual cuesta mucho subir, porque crecer es difícil, pero es drástico, las caídas son totales y muy rápidas para mucha gente, ¿no? No, y a ver, no tiene ningún resto. Primero perdemos todos. A ver, si vos agarrás, no sé, la última crisis fuerte del 98 al 2001, el producto cayó en esos años cerca de un 25% y otro 10% que no pudiste crecer, eso es un 35%. Llevado a valores de ahora, que son 500.000 millones de dólares, vos ahí tenés 200.000 millones de dólares, que detrás de esto hay puestos de trabajo, empresas, programas educativos y todo lo demás que perdiste. En la crisis todos perdemos, pero obviamente los sectores de más ingresos a río revuelto se las rebuscan y hay algunos pocos que ganan, pero los sectores de menores ingresos son los que pierden. Entonces yo creo que el gobierno optó primero por esto que fue tan criticado, el gradualismo y todo lo demás, porque obviamente una receta de ajuste sin esquemas de gobernabilidad, en donde se planteaban hacer un conjunto de cosas que tenían consecuencias muy difíciles, nos hubiera llevado a una crisis. Y creo que eso se evitó. Ahora no hay la menor duda de que hay que lograr la consistencia macroeconómica y lograr la estabilización, etcétera, etcétera, pero que fundamentalmente hay que armar un relato en donde, bajo mi punto de vista, la Argentina tiene algunos puntos de vista sobre los cuales tenemos que construir y hacer un ejercicio del conjunto de la sociedad para ir adelante, y atendiendo fundamentalmente de cómo recomponemos el aparato productivo y cómo mejoramos la situación social en la Argentina. Pero el gobierno tiene margen político por un lado, porque recordábamos, por ejemplo, Erdogan en Turquía sufrió una crisis, está sufriendo, la lira turca se devaluó tanto, un poco menos que el peso, pero tuvo un ataque especulativo muy importante. Erdogan le pidió a la población que vendiera el oro para fortalecer la lira, y la gente hizo colas en las joyerías vendiendo el oro. Macri
¿tiene capacidad para eso? ¿Tiene una oposición que podría acompañarlo en algo así? No, definitivamente no, pero también los problemas turcos son mucho más complicados que los nuestros. A ver, con lo que uno conoce, básicamente yo lo que más conozco es todo el sector privado. El problema turco es bastante parecido a lo que teníamos en el 2001, un nivel de deuda enorme del sector privado dolarizado sin una capacidad de repago y que arrastra sistémicamente al conjunto de los bancos. Un punto de partida que tenemos en este momento, no hay la menor duda de que esta tasa de interés interrumpió la cadena de pagos y genera ruidos que para la producción son absolutamente terribles y demás, pero si uno observa un poquito, la gran diferencia que tenemos con el 2001 es que el sector privado no está endeudado, y mucho menos no está endeudado en dólares. En aquella época, en el 2001, el nivel de morosidad de los préstamos de los bancos era cercano al 30%, y la mayor parte de las empresas debían más dinero al banco de lo que valían sus empresas, con los cuales tenían patrimonios negativos, y los bancos no los ejecutaban porque si no tenían que capitalizarse. En este momento el sector privado no tiene deudas con los bancos y no arrastra a los bancos, y durante todos estos años generó algo que podemos llamar un fondo anticíclico que nunca antes lo tuvo el sector privado. Y que este fondo anticíclico, algunos dicen 400.000 millones de dólares, etcétera, ahora inclusive tiene alguna particularidad porque 100.000 millones de dólares de esto se ha declarado en el blanqueo y ahora pueden volcarse a la producción. Vamos, en el bloque siguiente me gustaría preguntarte, los antecedentes inmediatos de esto fueron el fracaso del programa de metas de inflación. ¿Qué opinión te merece esta política? Enseguida volvemos. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. ExxonMobil. En Zurich, te ayudamos a proteger lo que es importante para vos. Zurich Seguros, 0800-333 Zurich. Latam y vos, juntos, más lejos. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? Profértil, vida para nuestra tierra. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME. Con alianzas exclusivas en todo el país, te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa. Porque para ser una PYME, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Somos mineros, desarrollando Veladero con tecnologías innovadoras y los más altos estándares de seguridad. Minera Andina del Sol. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires ciudad. Vamos, Buenos Aires. Cada uno crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco en la economía, y la pregunta que había quedado para nuestro invitado, Bernardo Kosakov, es ¿cómo llegamos a esto? Porque antes de abril allí renunció el presidente del Banco Central, Adolfo Sturzenegger,
y se había ensayado un programa de metas de inflación que, bueno, visiblemente fracasó porque todavía están los carteles que hablaban del 10, 12 al 15%, ¿no? Y todos nos reímos de eso, pero ocurrió hace muy poquito. ¿Cómo se entiende ese experimento? Ahí todos los macroeconomistas discuten y fundamentalmente ese tipo instrumental ha sido muy eficaz en algunas sociedades y un poco lo que se plantea acá, que no tenía el arrastre de dos precios relativos que eran el tipo de cambio y las tarifas públicas, que en su corrección te daban un impacto inflacionario y que al mismo tiempo estabas en una inflación notablemente alta y que no había una correspondencia entre la política monetaria y la política fiscal. Y entonces se plantearon ahí un conjunto de temas que no permitieron que funcione. Pero yo creo que el punto central sobre el cual no se ha puesto atención fue sobre los temas de la cuenta corriente, y esto es el tema de la escasez de dólares. Dejando de lado la cuestión financiera, que obviamente es la que está generando las turbulencias, también detrás de esto hay una cuestión más estructural. Y acá en dos palabras, si uno mira el desempeño de la economía argentina desde el 2012 hasta ahora, y claramente en las fuentes de crecimiento lo que más creció es el consumo. ¿Cómo abastecimos ese consumo? Con una aceleración notable de las importaciones, que creció mucho más que el consumo. Y en particular porque en distintos momentos, con la apreciación cambiaria y con la tasa de interés negativa, la gente fundamentalmente compró bienes de consumo durables. Autos, celulares, viajes, etcétera. Pero fundamentalmente todo eso antes había tenido una transformación estructural. Ahora ese tipo de bienes tienen un componente de ensamblado y de maquila muy fuerte. Cuantos más autos comprás, cuantos más televisores comprás, cuantos más celulares comprás, más divisas necesitas y por supuesto en los viajes al exterior en forma mucho más extrema. Y que hayan crecido tanto las importaciones fue un problema, pero mucho más grave porque se estancaron las exportaciones. ¿Y por qué se estancaron las exportaciones? Porque en los últimos años la tasa de inversión fue notablemente baja, los gastos de investigación y desarrollo fueron notablemente bajos, los esfuerzos en calificar los recursos humanos no hemos tenido demasiado éxito, con lo cual lo que tenemos es que la capacidad de oferta exportable quedó estancada. Y lo que uno observa básicamente que la apertura fue mucho más importadora que exportadora, y lo que te generan esos desbalances de 30, 40 mil millones de dólares dentro de la balanza comercial, que lo que está reflejando es esta transformación de la estructura productiva que te están complicando la vida. ¿Se puede salir de la crisis exportando, como dicen algunos economistas? Definitivamente es el elemento dinámico, pero eso necesariamente también tiene que estar asociado en fortalecer las inversiones y los gastos de investigación y desarrollo y demás. Y en este sentido yo soy relativamente optimista, inclusive los números de exportaciones de los próximos meses vamos a ver una notable recuperación, en parte por la brutal devaluación, en parte porque algunos mercados han reorganizado su producción. En todo este caso la bioeconomía, que es el sector agropecuario, que este año tuvimos la sequía y una pérdida notable, posiblemente vamos a tener un saldo comercial de más de 10 mil millones de dólares positivo, y esto en comparación con este año, esto es muy importante. El segundo punto es el cambio en el sector energético, en particular gas y vaca muerta y demás. Hay que recordar, la Argentina llegó a exportar 9 mil millones de dólares de energía y llegamos a importar 6 mil millones. Estos son 15 mil millones de dólares de diferencia frente a una oferta que era insuficiente. Posiblemente a fin del año que viene ya vamos a equilibrar esa balanza comercial y posiblemente también seamos exportadores de gas, y ahí vienen buenas noticias porque los rendimientos de los pozos y la calidad de los combustibles son realmente importantes. El otro área que se está recomponiendo fuerte son los servicios basados en el conocimiento. Y ahí lo que tenemos son exportaciones que hoy pueden llegar a 8 o 9 mil millones de dólares, y que la restricción fundamental para que sigan creciendo es la no disponibilidad de mano de obra calificada que requiere ese sector. Las otras buenas noticias va a ser la reversión del déficit de turismo, en donde sobre todo para las clases medias y las clases bajas que iban al exterior, inclusive que hacían el turismo de compras y todo lo demás, eso claramente se va a revertir y esto es importante.
Y por otra parte también hay exportaciones de los utilitarios, en donde la Argentina, el sector automotriz, hoy tiene una capacidad exportadora que antes no tenía, y las propias exportaciones que se generan una gran cantidad de economías regionales que están viviendo un clima mejor de lo que vivimos en las grandes áreas urbanas. Lo que uno está observando, lo que está sucediendo con la manzana y la pera en Neuquén, o lo que está pasando con la recuperación de los vinos finos en toda la producción del interior del país, o en el caso de los limones, o los langostinos en el sur. En fin, en el caso de algunas producciones regionales vamos a tener algunos resultados interesantes, y también hay algunos otros proyectos en recursos naturales, en minería, donde la estrella ahora es el litio, que se supone que va a tener exportaciones cercanas a los 2.000 millones de dólares en el corto plazo. Todo eso, pero para el año que viene o mediano plazo. No, ya el trigo ya llega ahora, sí. El primer trimestre del año que viene vas a tener gran parte de todo esto. Pero esto solo no alcanza. ¿Y los precios y la inflación? ¿Cómo la ves? No, la inflación, ahí tenés un problema muy claro, en donde tenés una devaluación que te va a impactar en los precios y que va a requerir fuertes esfuerzos para administrar una fuerte puja distributiva, y en donde gran parte de la gente vive en el mercado interno. Y un punto que es muy importante, cuando uno ve las estrategias de negocios de las empresas, hay un vínculo muy directo entre el mercado interno y el mercado externo. Si uno quiere ir a atender a vender bienes más especializados, más diferenciados, se requiere primero desarrollar todas las capacidades explotando adecuadamente el mercado interno. El problema es la excesiva protección, en donde no justamente se desarrollan niveles de competitividad importantes. Pero para la gente que avanza, el tamaño del mercado interno argentino es sumamente interesante. Es el tercero de América Latina y es el séptimo dentro de los países fuera del área del OECD. Eso es un poder de atracción muy fuerte, y esto lo que te genera es un vínculo en que te permite desarrollar capacidades, pero también ese mercado se te agota. Y para justamente mantener los ritmos de crecimiento de largo plazo, la demanda adicional de las exportaciones es la salida que tienen que tener aquellos sectores que ganen eficiencia internacional. Ahora bien, para ese mercado interno que tendremos que cuidar, da la impresión que el gobierno va a tener que hacer algo con el tema tarifas, porque va a ser un mercado interno que va a estar acogotado en el tema tarifas y en el tema alimentos. Vos mismo mencionaste el tema de la puja distributiva. Esta devaluación ha generado un desplazamiento de ingresos hacia los sectores productores de alimentos y a los que generan energía, que son bienes dolarizados, muy grande. No, definitivamente, y este punto tenés, nuestro patrón de especialización tiene este problema, que gran parte de nuestra canasta exportadora tiene un impacto muy directo dentro de la canasta de consumo de la gente, por lo cual hay que buscar esquemas de subsidios cruzados para tratar de superar esta situación. Las retenciones, ¿no? Las retenciones no... A ver, la retención es un instrumento, es decir, se planteó que no era inteligente. Es decir, la mayor parte de los impuestos que tiene la Argentina no son inteligentes. Es inteligente tener un IVA que es el doble que tienen los países normales, o el impuesto al trabajo, o el impuesto al cheque, ingresos brutos. Sin duda que es mucho mejor el impuesto a la ganancia y el impuesto a la propiedad. Pero pasar de un régimen al otro hay un problema de administración, en donde también es mucho más fácil. El agujero fiscal es muy importante. Bueno, te va a generar un agujero porque la elusión y la evasión en esos otros impuestos es mayor. Ahora, el tema de una mega devaluación como esta, no compensada, ¿no? Porque normalmente las devaluaciones se compensaban. Bueno, no es difícil no esperar que se traspase, que el traspaso de precios no sea importante, ¿no? Digamos, dada la estructura que mencionabas vos. No, y vos lo que decís es muy importante, y justamente lo que uno tiene que hacer es fomentar las exportaciones. Y tenemos una situación compleja con la cual los instrumentos hay que tratar de sofisticarlos. Por ejemplo, nosotros habíamos perdido nuestra capacidad de la oferta ganadera. La locura que se hizo, perdimos casi un 20-25% de nuestra oferta. Eso se está recomponiendo y hoy tenemos una oportunidad exportadora espectacular. En este caso, por ejemplo, aparece muy claro de que podemos replicar políticas como las que desarrolló Uruguay.
en donde lo que hace es una discriminación de precios. Y aparece todo un conjunto de cortes que son básicamente los cortes de consumo masivo y que la gente los prefiere también. A la gente le gusta el asado, la entraña, la carne con hueso, que en general es una parte muy pequeña de las exportaciones, y ese es un caso muy típico en el cual hay que aplicar una retención y generar un impuesto diferencial y hacer algo parecido a lo que hizo Uruguay con el famoso asado Pepe, en donde uno va y el asado es notablemente económico y el lomo es notablemente caro. Sería fantástico si el gobierno tuviera un ministro de Economía, como nos ha explicado Beni hoy, es mucho, uno se tranquiliza mucho más, ¿no? Dice, bueno, en todo caso, como se suele decir, las cosas van a empeorar antes de mejorar, pero van a mejorar eventualmente, así que yo no sé qué están esperando para llamarte. No, hay gente joven muy buena, hay gente muy capaz. Sí. Y pero hay que no aparece, ya no tenemos que ir porque se nos acabó el tiempo. No, de acuerdo. Bueno, gracias por la invitación. Gracias, Beni, por venir, y a ustedes esto fue Asuntos Públicos.